Saludos amigos, bienvenidos a Temas y Opiniones por todas las ondas de Televisión Martí y martí.com. Bueno, pues indudablemente, como ya están ustedes acostumbrados, este es un programa donde se debaten temas, se escuchan opiniones de nuestros expertos, tenemos invitados especiales sobre los temas más candentes y todo esto para que usted, dentro de su casa, ya sea dentro del país o fuera del territorio nacional cubano, pues saque sus propias conclusiones. Como siempre, me acompañan mis panelistas de lujo, Lucy Pereda, periodista de La Poderosa 670. ¿Qué tal? Buenos días. Y el profesor, politólogo y director de Patria de Martí, escritor Julio Schilling. Muy buenas. Encantado de estar con ustedes. Bueno, el tema hoy indudablemente es lo que está ocurriendo luego de que Bolsonaro pues le diera la libertad, ¿no?, a los médicos esclavos del régimen cubano. Y justamente estos médicos cubanos están pidiendo en Brasil, le piden a Bolsonaro la reincorporación, mientras ellos hacen la reválida para poder trabajar de una forma legal y sin tener problema con los sindicatos médicos de Brasil, pues le piden que los vuelvan a integrar al programa Más Médico. Yo tenía un criterio del programa Más Médico, mi productor me acaba de sacar del error, yo soy muy honesta, y lo digo públicamente, el programa Más Médico de Brasil es una corporación de la Organización Panamericana de la Salud, donde no solamente están médicos cubanos, sino también hay médicos de otros países del mundo. Y justamente esa fue la razón que motivó a Bolsonaro a ver que los médicos cubanos estaban siendo esquilmados dentro de su profesión, estaban siendo maltratados económicamente y siendo maltratados y utilizados como si fueran esclavos modernos de batas blancas en el Brasil, y los liberó, les dio la libertad y los condujo a un escándalo que de grandes proporciones y que indudablemente le ha quitado al régimen de la tiranía castrista pues una buena dosis de alimentación económica que le llegaba por ahí. Dicho esto como preámbulo, quiero invitarlos porque vamos a tener desde Brasil al doctor Alioski Ramírez Reyes, a quien le damos la bienvenida a Temas y Opiniones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos voz desde su programa, Cari. Buenas tardes también para todos los que acompañan el programa y para los panelistas que están ahí con usted. Bien, indudablemente esa no es la imagen que yo quiero la imagen de Alioski Ramírez Reyes, pero no es menos cierto que en lo que se busca la imagen de la doctora, el doctor Alioski Ramírez. A modo de introducción, la doctora cubana Yuri Lady Durán Sánchez, y esto quiero compartirlo contigo, porque quiero tu opinión al respecto de esta carta. Le envié una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a nombre de todos ustedes, los médicos de la isla que decidieron quedarse en el país suramericano, en la que le pide la reincorporación de ella y ustedes, sus colegas, a un programa de salud, mientras viene la revalidación del título y se complementa todos los papeles y todo lo que ustedes tienen que complementar en el orden de estar legalmente como profesionales en el país. Dame tu opinión sobre esto que está ocurriendo y hasta dónde se van a beneficiar ustedes y los requisitos que están demandando. Bueno, primero decir que la doctora es una de los tantos miles de médicos cubanos que estamos aquí en Brasil esperanzosos con las nuevas decisiones que va a tomar el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Los reclamos de la doctora, por el reclamo de los más de 2.000 médicos cubanos que estamos acá, y nosotros acompañamos y autenticamos la veracidad de la carta de la doctora. Trabajar en el programa médico es nuestra misión de vida aquí en Brasil, porque realmente nosotros nos quedamos para cumplir aquello que Cuba no cumplió, llevar la salud a los más necesitados y los más recónditos lugares de aquí de la geografía brasileña. El programa Más Médico, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué respuesta han tenido ustedes, no, precisamente de la Organización Panamericana de la Salud, luego de que el programa Más Médico fueran sacados los médicos cubanos y ustedes decidieron quedarse?
¿Qué respuesta han tenido? ¿Ha habido algún apoyo? Porque quiero que también mis panelistas pues se intercalen algunas preguntas con usted. Bueno, separar la Organización Panamericana de la Salud del gobierno cubano es algo que no se puede. La Organización Panamericana de la Salud en Brasil está representada por el gobierno cubano. Entonces, una vez que el gobierno cubano decidió unilateralmente abandonar Brasil, la Organización Panamericana dejó de funcionar con nosotros, lo que realmente era el propio gobierno cubano disfrazado de Organización Panamericana de la Salud aquí en Brasil, con su largo tentáculo, como ya nos tiene acostumbrados. Qué horror. Si ustedes tuvieran que dejar de trabajar como médicos para poder entonces presentar una reválida, que es lo que aparentemente se les exige a médicos de otros países, ¿aproximadamente qué tiempo duraría eso y cómo ustedes entonces podrían hacerle frente a sus necesidades económicas? Bueno, realmente la reválida no se le exige solo a los médicos de otros países, se le exige a todo el que se ha formado fuera de Brasil, incluso los propios brasileños. El problema de la reválida en Brasil que no es ley constituida. Ellos realizan el proceso de reválida, no hay una época del año definida para eso, no está, logísticamente no está garantizado para hacer como debe hacerse regular todos los años. Ese es el gran problema de la reválida en Brasil. Ahora, con el nuevo gobierno, se espera la aprobación de la ley de reválida, incluir una o dos veces por año ese ejercicio aquí en Brasil. Entonces, los cubanos estar fuera del programa médico y luego realizar esa reválida es algo incierto, porque realmente si hubiera una fecha para hacer el examen, pero esa fecha hasta ahora nosotros no la sabemos, ni los propios brasileños la saben. Alexei, Alioski, perdón, tenía una pregunta para ti. ¿Cuántos de ustedes se quedaron? ¿Cuál es la situación que están atravesando los familiares de ustedes dentro de Cuba? ¿Y cuántos médicos al fin se quedaron? Porque el régimen está dando su cifra, incluso ahora en este momento está proponiendo, ¿no?, a Venezuela, o Venezuela ha aceptado que vayan a los médicos que ellos dicen que son casi 3.000 los que están regresando o han regresado del programa Más Médico para que vayan a los programas de barrio adentro. La pregunta intrínseca, ¿tienes una idea de cuántos de ustedes por fin optaron por quedarse en Brasil? Y si tú tienes tu familia contigo o si tu familia está retenida en Cuba. Bueno, realmente el gobierno cubano manipula las informaciones que saca para el pueblo. No dice todas las mentiras, pero tampoco dice todas las verdades. Supuestamente 896 médicos, 836 médicos de este último grupo desertó en Brasil. Solo que ellos cambiaron la estrategia y nombraron no desertores, sino renovados en Brasil. Cerca de 1.800 médicos estaban casados aquí con nacionales brasileños. Sumando eso da alrededor de 2.635. Para nosotros, datos que nosotros dominamos aquí en la Asociación de Cubanos Libres Residentes en Brasil, alrededor de 2.900 médicos se quedaron en Brasil, de los 8.300 que Cuba tenía en este último periodo. Que lo que se añade a más del 1% de tiempos anteriores, en mi caso específico, ya llegamos alrededor de 1.800 médicos cubanos en Brasil. Y mi situación es la de la mayoría de los médicos cubanos y profesionales que abandonaron o somos obligados a desertar las profesiones. 8 años sin entrar con la familia retenida por el gobierno dentro de la isla prisión. Una pregunta última, porque tengo entendido de que ha habido una acción o una petición bipartidista por parte de los senadores Bob Menéndez y Marcos Rubio para que se implemente de nuevo el parol a todos los médicos cubanos, que fue eliminado de un plumazo por Barack Obama cuando eliminó pie seco, pie mojado, el expresidente Barack Obama. De implementarse ese programa, ¿ustedes se acogerían a ese programa para viajar a Estados Unidos o en agradecimiento y por ser Brasil un país también de muchísimas y grandes oportunidades, se quedarían en Brasil para ejercer la medicina, desde luego con todo lo establecido por la ley y con un buen contrato que le diera
la organización de salubridad brasileña, o sea, el Ministerio de Salud Pública de Brasil? Bueno, realmente nosotros agradecemos todo el apoyo que hemos recibido desde Estados Unidos, no solo de los senadores, sino de organizaciones del exilio cubano. Nos han apoyado mucho y nosotros eso lo agradecemos y seguimos solicitando apoyo de gran parte de los médicos cubanos que estamos aquí en Brasil. Nos quedamos con el instinto de ayudar al pueblo brasileño, trabajar en esos lugares necesitados donde nosotros somos útiles. Eso no quita que varios médicos que puedan acoger al parole del gobierno norteamericano. Más la gran mayoría de los médicos que están aquí, nuestro compromiso es trabajar por la salud de la población brasileña donde ellos lo necesitan. Julio, ¿alguna pregunta para el galeno? Le quería, porque yo creo que han tocado bastante de la pregunta. Doctor, ¿hay una concordancia entre los médicos cubanos que están en Brasil con respecto a la demanda contra la Organización Panamericana de Salud y en efecto, indirectamente, la dictadura castrista por explotación Sí. y por razones obvias? Sí, realmente los médicos que iniciaron esas demandas son médicos que trabajaron en el programa Más Médicos, valga la redundancia, pero en estos momentos se encuentran viviendo en Estados Unidos. Ellos se acogieron al parole antes de Obama derogarlo. Pero los médicos cubanos que estamos en Brasil estamos 100% de acuerdo con esas demandas y estamos estudiando y buscando el apoyo jurídico para entrar también con demanda contra la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, que sabemos que es un brazo del gobierno cubano por acá. Es importante que entiendan que ustedes van a ser probablemente nombrados como testigos en algún momento y es importante que guarden toda documentación que tienen porque eso va a ser muy útil en ese caso. Sí, cómo no, nosotros estamos totalmente de acuerdo y denunciando todo lo que tenga que ser denunciado, porque realmente el régimen no puede seguir vestido de ovejas por el mundo, como realmente lo que tiene un jugoso negocio con todos los países donde tiene médicos. Así es. Pues muchísimas gracias. Queremos darle las gracias a los tres, tanto mis colegas Lucy Pereda y el doctor Julio Schilling, al doctor Alioski Ramírez, que está vía Skype desde Brasil, poniéndonos al día, porque esa es la situación, que tanto en Cuba los médicos cubanos conozcan que estos médicos van a tener la oportunidad de zafarse de la esclavitud a lo que los somete el régimen, pero que también, como agradecimiento, permanecerían en Brasil, puesto que le agradecen a su presidente y también, pues, que va, si tienen una oportunidad de venir a Estados Unidos, vienen, pero se quedan en Brasil trabajando. Me parece que es un acto muy bonito, efectivamente, muy hermoso y sobre todo una calidad humana muy linda. El cubano está agazapado. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades en su nueva vida. Que Dios los bendiga y adelante, que vamos a triunfar. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz desde su programa. Juntos somos más fuertes. Seguro que sí. Un abrazo. Gracias. En la distancia, un abrazo, doctor. Ven, este es el cubano que vive agazapado, que cuando está en libertad vuelve a sacar lo bueno que tiene dentro de sí. Dios mío, qué rico. Mira, Cari Lucy, esto es un ejemplo del fracaso de la noción de crear un nuevo hombre. Sí, señor. El nuevo hombre retiene su cubanía, su amor por Cuba, la verdadera Cuba, no la dictadura que está en el poder, que se quiere autoconsiderar. Y sus principios y sus principios espirituales. Me encantó la respuesta, por eso le hice la pregunta y se la hice con un poco de temor, pero me sentí tan feliz de su respuesta porque es verdad. Al César lo que es del César, Brasil los defendió. El presidente, rompió lanzas por ellos. Le quitó un chorro de dinero a esa tiranía inhumana que esquilma a todos los bolsillos de los cubanos. Y ese es el agradecimiento, ese es el cubano que cuando está en libertad se recupera emocionalmente y saca esa fibra que todos llevamos dentro. Ahora, hay una cosa muy interesante que él dijo, y es que la Organización Panamericana de la Salud es realmente un brazo del gobierno cubano. Sí. Y yo me pregunto entonces,
¿Cómo se han de sentir o cómo se sienten los médicos que vienen de otros países que no son Cuba, que están también bajo la sombrilla de esa organización, al ver que realmente están siendo manipulados? O sea, ellos no porque son de otros países, pero indirectamente sí. ¿Cómo se sienten esos otros profesionales? Lucy, esa es una pregunta que nos faltó por hacer, sí, qué opinaban otros médicos de otros países en un próximo contacto, porque esto indudablemente va a seguir siendo noticia. Vamos a tenerlo en cuenta porque pueden haber dos reacciones. Que como siempre, cuando se trata de Cuba, todo el mundo mira para el costado izquierdo, el costado derecho, pero nadie mira de frente. Y sí, es cierto. O que a lo mejor ellos han recibido un apoyo solidario, pero no difundido por parte de estos profesionales. Hay que entender que los médicos que vienen de países donde hay democracia, quien los representa es parte de la sociedad civil en su país. O sea que es una noción totalmente diferente. Están con su familia. El caso de Cuba es una anomalía porque es el régimen dictatorial el que negocia, el que controla y el policía de todo esto. Todos estos países operan como se debe de operar, de una forma normal. Los médicos pueden ejercer la medicina, no son instrumentos financieros para darle entrada de dinero a un régimen. Es un mundo completamente diferente. Además, mira, el médico ve su carrera como un apostolado, un sacerdocio. El médico verdadero no le importa meterse en un monte adentro con tal de brindarle la medicina y la salud a los que lo necesitan. El médico cubano también ha sido así, solo que tristemente ha tenido que morder el leash, el arreo al que están sujetos con la tiranía cubana. Hay otro tema que también durante esta semana que ha transcurrido, pues ha hecho titulares y yo creo que ha hecho también hasta, ¿qué te puedo decir? Reacciones virulentas por parte de el régimen de La Habana. Díaz-Canel ha tenido días malos con esta noticia. O sea, Díaz-Canel malo. No Díaz-Canel bueno, sino Díaz-Canel malos días con esta noticia. Y es sobre el polémico título 13 de la ley Helms-Burton. Vamos a hacer un poquitico de historia de cómo surge esta ley y por qué se firma. Se firma luego del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Se firma en marzo, el derribo fue en febrero. Hubo un cabildeo muy fuerte por parte de la sociedad civil exiliada libre, encabezado por Jorge Mascanosa, de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Estaban también los congresistas Ileana Roslet, en Lincoln, Díaz Valar, Bob Menéndez, el mismo Torricelli. Estaban en aquel momento forzando al presidente Bill Clinton, que era el que estaba en el poder, a que tomara acción. Es así que el día 3 de marzo del 96, el 12 de marzo de ese año, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firma y pone en vigor la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida, como todos sabemos, por la Ley Helms-Burton. Bien, lógicamente el título 13 de esta ley ha sido congelado por 20 y pico de años y es la primera vez que un presidente, cuando le toca congelarlo, aclara que lo va a congelar por 45 días. Ese presidente es el señor Donald Trump. La declaración fue hecha por Mike Pompeo. Quiero un análisis serio y profundo porque esto es muy interesante. Esto puede conllevar a demandas de corte internacional por expropiación de propiedades, venta y uso de propiedades confiscadas sin estar remuneradas, pero también podría traer grandes demandas y contrademandas por parte de los que están usufructuando esos lugares. ¿Las opiniones?
Sí, efectivamente, esto es como una pequeña caja de Pandora que se puede abrir ante esto, porque, como bien tú dijiste, el título 3 permite a los estadounidenses presentar en cortes de los Estados Unidos reclamos de bienes en Cuba y prohíbe a empresas extranjeras negociar con estas propiedades confiscadas. Y vamos a estar claros. Todas las propiedades en Cuba han sido confiscadas por el gobierno y cualquier negocio que haya hecho el gobierno durante este tiempo con compañías extranjeras, en su mayoría han sido, o en gran cantidad, vamos a no llegar hasta ahí, de propiedades confiscadas. Entonces, me imagino que habrá también mucha negatividad por parte de muchas de esas compañías hoteleras, agrícolas, industriales, que se han atrevido a hacer negocio con el gobierno cubano, que dirán entonces, bueno, nosotros no podemos apoyar a los Estados Unidos en este intento, pero realmente es una medida que yo creo que manda un mensaje muy importante al gobierno de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, y ojalá durante ese pequeño periodo de 45 días puedan hacer las suficientes investigaciones para llegar a una determinación de qué hacer con las mismas, ¿no? ¿Qué camino tomar? De tu punto de vista, Julio, tenemos poco tiempo, pero quisiera una explicación. Primero hay que entender de que lo que ocurrió en Cuba, o sea, es el saqueo más grande de propiedad norteamericana en el mundo. Más de 6.000 empresas, que fueron a compañías e individuos norteamericanos, valorado en cerca de 7 a 8 mil millones de dólares. La nacionalización es un proceso que ocurre en cualquier parte del mundo, pero hay recompensa, en otras palabras, hay indemnización si un país va a nacionalizar un negocio, una industria. En el caso de Cuba comunista fue robo a mano armada. Entonces, los Estados Unidos tienen el derecho legítimo y válido. Es más, yo no sé cómo entraron en establecer relaciones diplomáticas sin primero resolver este problema del grave saqueo a los estadounidenses de su propiedad. O sea, primero está, ahí se inicia el embargo. Después se convierte en una herramienta moral por toda la sangre que la dictadura castrocomunista ha causado a el continente entero, e incluso en países asiáticos y de África. Pero mira qué gracioso el eterno chantaje de esa tiranía. El periódico Granma tiene un titular que dice: vuelve el gusano que te quiere quitar tu casa, con relación al título 3 de la ley del aborto. No es el gusano que le va a quitar la casa. Es que si esto pasa, van a tener que mudarse del ICRT, van a tener que mudarse del edificio que ocupa el Instituto Cubano de Radiodifusión, van a tener que mudarse de Granma, van a tener que mudarse y mudarse. Así es como ustedes chantajean al pueblo de Cuba. Así como ustedes no dicen la realidad. Por eso estamos aquí para decirla. Esto no tiene nada que ver con propiedades. Esto no tiene nada que ver con las casas. ¿Qué casas? Las derrumbadas. ¿Qué casas? Las que se están incendiando porque hay cordones eléctricos con bombillos tirados de un lado a otro. ¿Qué casas? Las que no tienen escaleras. Esas son las casas que el gusano, que los está manteniendo a todos desde aquí, con las remesas, con las visitas, con el dinero que manda, va a quitarle. Esas son las casas. No sean miserables, no sean miserables. No digan mentiras, digan la realidad, que poco a poco tienen frente a ustedes un grupo de legisladores y un grupo de cubanos que están cabildeando para que se haga justicia, no solamente por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, sino por todo el daño que ustedes le han hecho al pueblo de Cuba, confiscándoles el derecho a la libertad y a la información. No son las casas, es lo que ustedes han confiscado, el usufructo que han tenido durante años, el yate que tiene Tony Castro, que supera al que tuvo Onassis en sus buenos tiempos,
y él es el dueño verdadero de la Liga Nacional de Béisbol. Y ustedes ponen a otra persona al frente y dicen que es una organización no gubernamental, pero tienen atados a toda esa cantera de jóvenes peloteros a los contratos que acaban de establecer entre ambas ligas. Si se salen de esos contratos, no pueden jugar en ninguna liga americana. Así que esa es la realidad que tienen que enfrentar desde esta otra orilla, donde sabemos la verdad y se la estamos diciendo al pueblo cubano. Unas últimas palabras, Lucy, y tú, Julio. Sí, bueno, con relación al robo que ha hecho el gobierno de Cuba, hablando específicamente de propiedades, yo quisiera ir un poquito más allá. Le está robando el derecho a ganarse el pan nuestro de cada día. Ya hace unos días salió una noticia de que un carretillero en Holguín le quisieron ir a inspeccionar para obstaculizar la venta de sus frutos menores y él lo tiró todo al piso para que el pueblo se tirara a la calle a coger sus productos, porque ellos están persiguiendo a todos aquellos que de forma privada quieren ganarse la vida honestamente. Breve, Julio. El comerciar con Cuba comunista es complicitar con la dictadura castrista. No hay otra, esta medida, quiera Dios que se vaya a reforzar para privarle los fondos y responsabilizar a empresas que ejercen el neoesclavismo dentro de Cuba y explotan a los propios cubanos que viven en Cuba y están comerciando con propiedad que se les robó a otras personas. Bueno, yo creo que la implementación del título 3 de la ley de Alborton es cumplir la palabra que dijo el presidente, que no se iba a hacer negocios con los militares cubanos y GAESA. Así que, por lo tanto, ahí se las dejo de tarea a ustedes, los cubanos que están dentro de la isla, y a ustedes, tómense un Tylenol, que les va a doler mucho la cabeza si pasa el título 3 de la ley Helborton. Hasta aquí, temas y opiniones. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Lucy. Gracias, Julio. Aquí estamos, desmontando mentiras, diciéndole la verdad, para que usted saque sus conclusiones y se ponga de pie. Muy buenas tardes.